Ramón ya está en la línea, Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Consejero, bienvenido a la mañana en RTP. Es un gusto estar aquí. Consejero, que no se escape nada. Es lo que usted propone justamente que se incorpore en esta investigación que llega a la Fiscalía del caso Metástasis, también al Consejo Nacional Electoral. Esto, según Diario Expreso, de días anteriores, señala también que ha solicitado usted este 20 de diciembre a la Fiscalía que se vincule al Consejo Nacional Electoral en la investigación de este tan sonado caso. ¿Qué es lo que debería rendir y por qué se debería vincular al Consejo de Participación Ciudadana? Mm. Bueno, muy buena pregunta porque usted está poniendo el dedo en la llaga. Mire, de nada sirve que nosotros cambiemos autoridades y que nosotros, o sea, el caso Metástasis es una excelente noticia para cerrar el año, pero lo siento, de nada va a servir si no limpiamos el pastel de los pasteles. ¿Cuál es el pastel de los pasteles desde el Consejo Nacional Electoral? Porque la corrupción electoral es la que permite que luego grupos que no tienen por interés la lucha por el pueblo ecuatoriano se apoderen de todos los espacios. Entonces, mientras nosotros permitamos que el Consejo Nacional Electoral a su vez sea el cómplice, el presunto cómplice de las ilegalidades electorales en todo el país, obviamente que nunca nada se va a terminar de limpiar porque a los cargos en todo el país van a seguir sucediéndose personas que rompen la ley. Y si rompen la ley, obviamente no van a ser limpios en la gestión de sus cargos. Finalmente, hay indicios. Mire, por supuesto que hay indicios. Le doy un ejemplo. El 3 de febrero de 2020, por ley se envió, se requirió, se exigió por ley que el Consejo Nacional Electoral forme una unidad antilavado. Pregunta, en casi 4 años de gestión, ¿qué ha hecho la unidad antilavado? ¿Qué ha hecho la unidad antilavado? O sea, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que los partidos políticos sean perfectos, que no haya habido ninguna ilegalidad, que no haya lavado de dinero, que no haya presencia de narcotráfico en el financiamiento de los partidos y de las campañas. Esa es la primera posibilidad. Esa no me la creo. La segunda posibilidad es que justamente no hacen su trabajo por acolite, por un presunto acolite. Y ahí es donde hay que investigar, porque no puede ser que se encuentre tanta puta en tanto lado y que el Consejo Nacional Electoral ni se dé por enterado. Consejero Guarderas, pero ahí habría que plantearse primero dos circunstancias. La primera es que la corrupción en el Consejo Nacional Electoral, o su politización al menos, también se podría dar en niveles locales, ¿no? En Manabí se habla de un control correísta, que hasta sus supuestos socios cristianos, han gritado y vociferado que les robaron un asambleísta en la última ocasión, y la anterior también. En la Junta del Guayas hay funcionarios que salieron de la época del ATM y del municipio de Guayaquil. En Sí, cómo no. Pichincha hay gente que se dice también puesta por el correísmo. Y volviendo, porque también hay que reconocer que viene de todos los sectores, volviendo al nivel nacional, el señor Enrique Pita, contra los correístas y es de la derecha, se inventó un supuesto fraude que nunca pudo probar. Esa es la primera circunstancia, ¿no? Hablando de que hay una diversidad ideológica y aparte una realidad en las provincias que a veces ignoramos, ¿no? Y la otra es que, bueno, podemos investigar el lavado o la entrada de dinero del narcotráfico a los partidos, pero yo veo eso difícil si en lo ordinario la UAFE, que debería controlar el lavado en la actividad privada económica, nunca hace nada. Entonces, primero deberíamos empezar por allá, quizá antes de llegar a los partidos. No necesariamente, mire, de hecho yo tengo un libro al respecto, porque yo estuve a cargo del informe para el caso Sobornos, porque mire, ¿qué ocurrió en el caso Sobornos específicamente? De corrupción para el financiamiento ilegal de las campañas de 2013. Mire, Fernando Villavicencio develó la información, pero yo, Juan Esteban Guardera, estuve a cargo del informe de verificación de los indicios. Y encontramos que había muchos más indicios de lo que solo había sido develado por Fernando Villavicencio. Le doy un ejemplo. Mire, por ejemplo, súper chistoso. Resulta que hay una señora que se llama Micaela Lejera Recó. Ella había aportado eh, reportadamente
por el partido correísta, había aportado una donación de $300,000. Pero resulta, maestro, que esta señora estaba en quiebra. Y no solo eso, sino que además estaba con juicios por lavado de activos. Si usted está en quiebra, ¿de dónde saca pues $300,000 para aportar a una campaña? Ese primer caso. Segundo caso, por ejemplo, en el libro yo expuse además casos en donde se reporta que tal persona había aportado plata a la campaña. Yo le escribí un email a esa persona diciéndole, ¿podría usted, señor, confirmar que usted dio esa plata? Y dijo, no, si yo soy pobre, tengo un hijo con problemas de salud, no llego ni a final de mes. Y eso está publicado, o sea, publicado. Entonces, mire, eso correcto, o sea, pero además a mí me encantó como usted formuló la pregunta, porque lo hizo de manera muy inteligente y permite ver otra cosa que es realmente estúpido. Es realmente estúpido y permítame lo expreso, porque eso viene desde la institución en donde yo estoy ahorita, que es el Consejo de Participación Ciudadana, decir, verá, se dice que las autoridades del Consejo Nacional Electoral tienen que ser neutras e independientes de los partidos políticos. Por ley se exige que no sean ni dirigentes de partidos políticos, ni que sean afiliados, ni que hayan sido candidatos por partidos políticos, para asegurar la, entre comillas, limpieza de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo de Participación exigía que cada postulante esté patrocinado por uno. Fíjense lo estúpido. Decimos, no pueden ser dirigentes, no pueden haber sido afiliados, no pueden haber sido candidatos, pero tienen que ser patrocinados y ahí están partidos políticos. De hecho, y eso es oficial. Entonces, si pedimos que sean, obviamente que las autoridades que llegaron no son pues neutrales. Tanto es así que lo que usted dice es verdad. Y eso no es un rumor, es oficial. Enrique Pita fue propuesto por CREA. Estela Cero fue propuesta por Alianza País en la época correísta. Verde Soto por José Cabrera fue propuesto, perdón, José Cabrera fue propuesto por el Partido Social Cristiano. Diana Tamaín fue propuesta por la CONAIE. Y Elena Nájera, ahorita, que está ahorita, fue puesta por concentración. Por concertación. Entonces, ¿qué pasó? Diana Tamaín ha manejado el Consejo Nacional Electoral con dos votos, el de ella más el de Estela Cero, que fue propuesta por Alianza País en su versión correísta, y por José Cabrera, que fue propuesta por el Partido Social Cristiano. ¿Qué clase de operación neutra puede haber si es que así está articulada la cabeza del Consejo Nacional Electoral? O sea, es normal que sean tan malos si es que obviamente no están defendiendo los intereses del país, sino los intereses de grupos específicos de poder. Consejero Guarderas, cuando se preguntaba en los últimos procesos electorales, al menos a altos funcionarios del CNE, sobre por qué no hay control, por ejemplo, en el tema del gasto electoral en redes sociales o internet, se mencionaba que no se puede controlar eso. Lo mismo pasaba con otros temas inherentes a la campaña y al gasto electoral, y en cierta manera al final se terminaba diciendo que eran los propios votantes o los ciudadanos los que tendrían que controlar eso, dado que no había la capacidad del CNE para controlarlo. Se llegó a manifestar esto inclusive. Al final de esto, ¿no había forma de controlarlo o no se quería controlarlo, sobre todo el gasto y los aportes que van del lado de Internet? Y también, ¿qué investigaciones, al menos ha demostrado el CNE, que tienen curso a ciertos movimientos que hayan incurrido en exceso de gasto electoral o que no hayan esclarecido las cuentas que tienen? Mire, muy buena, a ver, yo con mis patitas, yo escribí la reglamentación sobre el control en redes sociales, la que concerne al 2019, que además de esa reglamentación, que aunque yo la he escrito, ya no está al día. Mire, la única cosa que dice la ley, la normativa del CNE, es que las redes sociales no son medios digitales. Eso es lo único que dice. Entonces, como no son medios digitales, ¿qué es un medio digital? Por ejemplo, el comercio o el universo tienen su versión digital de su medio de comunicación. Y hay otros medios que son puramente digitales, que están registrados como tal en la Secretaría de
comunicación. La Posta, Primicias, La República, etcétera. Ahora, como las redes sociales no son medios digitales, no pueden recibir dinero del Estado para promover candidaturas. Es decir, el Ecuador no paga a Facebook para promover una candidatura. Eso es todo lo que dice. No dice que no se puede controlar. Ahora, de alguna manera estúpida igual salió esta idea de que como no son medios digitales no pueden ser controlados. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá no pueden ser controlados? Yo jamás escribí ni media palabra sobre que no se podían controlar. Entonces, obviamente que hay, o sea, simplemente es que no se quiere controlar. Pero no solo eso, mire, ok, las redes sociales ya, digamos que Facebook no quiere responder o Twitter no colabora, no sé, no importa. Maestro, ¿dónde está la fiscalización de los mítines y las campañas millonarias que hacen los partidos políticos en la vida real? No digo en el mundo virtual, en la vida real. El concierto que hizo Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, para cerrar la campaña, era un concierto de Michael Jackson. O sea, era con fuegos y con tarimas y un despliegue de plata. ¿Dónde están las cuentas de eso? ¿Dónde? Uno, pero además no solo es eso, no solo es el tema de plata, es en general el control. Mire, maestro, ¿cuántas sanciones hubo por pre-campaña? Según el artículo 278 del Código de la Democracia, las campañas electorales, ¿vale? Eh, son específicamente en el calendario. Si alguien hace campaña antes, es como que en una carrera alguien salga corriendo antes. Tiene una ventaja especial. Y la pena es la pérdida de la candidatura, la suspensión de los derechos de participación. ¿Dónde están las sanciones por la precampaña? Es que yo no puedo creer. Regalos a cambio de votos. Usted sabe que, mire, ni avena Quaker no se puede regalar, ni tampoco se puede entregar test de hierba luisa. No se puede entregar. ¿Qué hacía el Consejo Nacional Electoral para fiscalizar? O sea, es que ¿qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral para fiscalizar? Algo, Señor algo. Vargas, y Y basado eso, y con esto termino, solo una cosa. Entonces, mire, ahí viene ahí viene el tema. Hay dos posibilidades. Es que no se enteraban de lo que estaba pasando o no sabían cómo trabajar, cosa que yo no me lo creo, o es porque son acólites. Y si son acólites, ahí hay elementos de complicidad. Entonces, nosotros no podemos creer que unas cloacas, como son los partidos políticos, tengan un financiamiento totalmente limpio. Pero ahí entonces tenemos que atacar a los responsables, que es el Consejo Nacional Electoral, obviamente. señor Guarderas, de todas maneras, frente a todo este escenario adverso que nos ha indicado, y me quiero basar en este tema que comentó de redes sociales, ¿cómo, o sea, más allá de decir el qué, cómo se podría hacer? Porque, por ejemplo, Facebook te habilita a través de la biblioteca para Facebook, se transparenta la inversión, el lugar en donde se pauta, por ejemplo, y los públicos y los segmentos a donde se dirige la publicación. Es información pública. ¿Qué han hecho, por ejemplo, por ejemplo, usted, que está bastante interesado en el tema, para poder, por ejemplo, de alguna forma hacer una suerte de recopilación de datos? Porque la biblioteca para Facebook, que es una herramienta que Facebook implementó hace pocos años para transparentar digamos, la economía de la pauta. No sé si ustedes tal vez tengan algún informe o algo que haya sido recopilatorio de todo este tipo de gastos que pudieran ser sospechosos. Mire, lo hemos hecho algunas cosas. A ver, primero, para empezar, yo ya tengo, yo publiqué un libro que se llama Todas las pruebas del fraude, donde salieron 6 denuncias penales de ese libro por temas electorales al Consejo Nacional Electoral. Y nunca he tenido yo en contra una demanda de denuncias temerarias o maliciosas. Es decir, algo de validez debe tener los indicios que yo saqué. Eso por una parte. Por otra parte, mire, de hecho yo me he enfocado directamente en las ilegalidades que están en redes sociales. Por ejemplo, vea la cosa tan torpe. El artículo 278 también del Código de la Democracia, donde se establecen las infracciones electorales graves, dice que los servidores públicos, en su condición de servidor público, no puede hacer campaña por un candidato o una candidata. Yo, a través de redes sociales, identifiqué que el señor Pavel Muñoz, no importa que se haya tomado vacaciones o no,
Ese señor salió en un video diciendo, codo con codo, él presencialmente con Luisa González, diciendo, si gana Luisa González, vamos a inaugurar aquí en el sur de Quito una universidad. Eso decir. Entonces, por más que esté él de vacaciones o no, él estaba hablando como alcalde de Quito, él estaba prometiendo una obra en caso de que gane Luisa González. Entonces, obviamente eso es ilegal. Entonces, yo me he enfocado en directamente atacar y enjuiciar los casos de rompimiento de la ley Pero que he identificado concluye. en redes sociales. Ahora, una última cosa, solo una última cosa. A mí, mi rol no es, yo no soy el supervisor de las leyes electorales. Eso es del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral no hace nada. Entonces, a mí como ciudadano y a mí como consejero nos toca suplir eso, pero qué horror. Entonces exijamos responsabilidades de las autoridades que sí son competentes, ¿no? Consejero Guarderas, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP. Es un gusto estar aquí. 8:30 de la mañana. Viene entrando el meditabundo César, ¿no? Vea usted, don Ramón, que en la administración del banco, por parte de Guillermo Lazo, fue funcionario Hernán Luque, ¿qué será? Tal vez unos 20 años. Y cuando Guillermo Lazo le cede la posta a su hijo, bueno, su hijo fue el que creo que de inmediato prescindió de los servicios del señor Hernán Luque. Así que realmente no sé cuán eficiente habrá sido la administración en el momento de Guillermo Lazo mayor, ¿no? No, yo creo que lo fue y lo fue ampliamente. Logró salir conjuntamente con su cuñado de una crisis terrible en los años 80, luego en los 90. Digamos, capacidad administrativa lo tiene, muy buen negociador. Sin embargo, en el poder, mi punto de vista, en eso discrepo con otros, es que el poder lo mareó. Era como un sueño, como recordar haber visto entrar en su momento al coronel Lucio Gutiérrez a la casa de mi amiga y compañera de radio, la señora Joyce Higgins de Llenata o viuda de Llenata, y ver la lámpara araña que estaba en el centro de la casa y verlo. Yo estaba con Javier Ledesma en la entrada de la casa, él no se dio cuenta, lo maravillado que estaba en la casa de una mujer rica o millonaria, y obviamente yo creo que lo mareó los colores del poder. Se pasó recibiendo honores, homenajes y perdió tiempo en la cosa administrativa. Bueno, Me alegro. la de su amigo Lucio, a mí yo tengo una anécdota que no lo olvido. Cuando él estaba en el poder, fue a la municipalidad para celebrar seguramente la sesión solemne del 25 de julio del 9 de octubre, me parece que de esta última. Se fue internado, pues, ¿no? Tenía quien lo vista con trajes italianos, ya sabemos quién. Iba a una Claro. Iba a una boutique que se la cerraban en las noches para que él escoja los trajes. Y A donde, apareció con otro discurso y luego un pequeño convite en el despacho de la alcaldía, y él estaba evidentemente con la banda presidencial. Y él se presentaba ante todo el mundo, sobre todo ante las damas, caballerosamente, por decirlo menos, y les extendía la mano y decía, mucho gusto, soy el coronel Lucio Gutiérrez,